Bienvenido de nuevo al canal de YouTube. En esta ocasión volvemos a tener otra receta tipo pastel, otra receta así cremosa y muy agradable, ¿vale? En esta ocasión juntamos una serie de cremas y juntamos una serie de aromas, ¿vale? Y veréis la combinación que nos da, pero rica, ¿vale? Y sobre esta combinación también es una combinación en la que en el futuro podríamos hacer, o estamos haciendo pruebas, ¿vale? Para añadirlo, por ejemplo, chocolates, ¿vale? Y ver cómo evolucionan sobre esta crema, o sobre esta mezcla de cremas así con las vainillas y demás, ¿vale? Esta concretamente lleva Sweet Cream, que lo tenemos aquí, Whipped Cream, que la tenemos aquí, al acerco mucho el flash se ve mal, vainilla custard, marshmallow, yogur griego, New York Cheesecake y por último vainilla bean gelato, ¿vale? O el ice cream, es lo mismo. Entonces, como veis, este tipo de combinación, ¿vale? O como se puede intuir sin tener las proporciones, se puede intuir cómo podría ir el tema de esta receta, ¿vale? Tenemos unas cuantas cremas con el marshmallow y con el yogur griego y el New Yorker, que son las que se van a encargar de hacer la base, ¿vale? Sobre esa base añadiremos la vainilla custard y añadiremos la vainilla bean ice cream, ¿vale? Que serán las dos predominantes. Bueno, vamos con la receta y así lo entenderéis mejor lo que os digo. De la vainilla sweet cream, ¿vale? Perdón, vainilla sweet cream, de la crema sweet cream, esto es una crema, no es una vainilla, vainilla, Dios. De esta nos dice un 1%, 0,1 mililitros. 0,1 mililitros por aquí. 0,1 mililitros. Aquí está. De Whipped Cream. De Whipped Cream nos dice lo mismo. Un 1%. Es decir, 0,1 mililitros. Ahí está. Vainilla custard. De la vainilla custard nos dice un 6%. Es decir, hay que sacarle un trocito que si no llego. Y nos dice un 6%, 0,6 mililitros. 0,6 mililitros es aquí, ¿vale? 0,6 mililitros. Ahí está. De marshmallow nos dice un 2%. Un 2% es 0,2 mililitros, que es aquí. De marshmallow, un 2%. De yogur griego nos dice un 1%. 0,1 mililitros, que es por aquí. 0,1 mililitros. Griego. De New York Cheesecake, que es la base, sobre la base del New York Cheesecake, viene a ser una especie de galleta, ¿vale? Diferencia del cheesecake al New York Cheesecake, pues hay tonos del sabor que es diferente. Yo no puedo decir cómo es la galleta de diferente, pero noto que es diferente, ¿vale? Que no tengo el New York Cheesecake y tengo el cheesecake, pues utiliza solo el cheesecake. A ver, si no lo tienes, ¿qué vamos a hacerle? ¿Vale? ¿Es diferente? Sí, es diferente. En esta receta concretamente prefiero utilizar New York Cheesecake a utilizar Cheesecake, y tengo los dos, pero prefiero utilizar en esta receta concretamente el New York Cheesecake. ¿Por qué? Pues porque con la mezcla de estas dos vainillas, del vainilla custard y del vainilla bean gelato, me va mejor o me deja mejor sabor el New York Cheesecake que el cheesecake normal. No es por otra cosa. De todas formas, pensar que voy a utilizar un 1%, que es solo un matiz, no es más, solo es para darle un matiz. Un 1% es 0,1 mililitros, ¿vale? Del cheesecake. Y por último, del vainilla bean ice gelato, el vainilla bean gelato, pone el nombre es vainilla bean gelato, y en otros sitios pone vainilla bean ice cream, pero es lo mismo, gelato que ice cream.
es lo mismo. Bueno, de esta nos dice un 4%. Un 4% es 0,4 mililitros. 0,4 mililitros es aquí. Esto es un 4%. Esto no es un 4%, estos son 0,4 mililitros, sería 0,4% esto. Pero bueno, eso. Total, con esta mezcla conseguimos tener un 16% de aroma. Y es un aroma, como he dicho antes, es una mezcla que es muy cremosa y muy rica, muy suave. ¿Vale? Entonces, sobre esta crema que es así muy suave, yo estoy haciendo pruebas eliminando la vainilla custard, y añadiéndole chocolates, ¿vale? Los diferentes chocolates que hay, tanto chocolate negro como el doble chocolate, como hay chocolate con menta, como hay los diferentes chocolates que hay. Yo chocolates diferentes creo que tengo 4 o 5. Entonces, añadiendo estos chocolates a ver cómo evolucionan y a ver si pues, nos dejan un sabor cremoso sobre chocolates, ¿vale? No añadirle el típico sabor de Nutella, ¿vale? Que ese también está por ahí en medio, pero no es eso lo que busco. Yo busco chocolate, ¿vale? Y tener un chocolate cremoso. Aparte, un compañero en YouTube pidió también hace tiempo eso, no me acuerdo ni cuándo fue. Me suena haberlo leído, pero no recuerdo cuándo fue. Que hiciera pasteles de chocolate. Pues sobre eso también estamos mirando, pues para hacer eso, para hacer ese tipo de recetas que sean así como un pastel, pero que tenga los puntos de chocolate. Bueno, dicho esto, vamos a meterle el propilenglicol. De propilenglicol hay que meterle 3,4 mililitros. ¿Por qué 3,4 mililitros? Porque tenemos 1,6 mililitros de aroma. Entonces, 3,4 de propilenglicol, que es aquí. 3,4. Fuera y para adentro. Propilenglicol fuera. Movemos nuestro bote. Y añadimos glicerina. De glicerina, tenemos aquí el bote, le añadimos 5 mililitros porque seguimos haciendo nuestras recetas sobre el 50-50. Mililitros para arriba el bote, el tubito este. Ay, me llevo el tarro sin poner la glicerina. Qué listo que soy. Y ya está. Vamos a ponerle la jeringa que me la he llevado. Me he llevado el bote sin ponerle la jeringa. Y una vez puesto, tapamos. Cerramos bien. A veces esto cuesta de cerrarlo para que cierre bien, para que haga bien el cerrado. Ahora movemos y ya tenemos hecha la receta. Como veis, es muy sencilla de preparar. Es un tipo, esto yo diría que más bien que un pastel, es una crema, ¿vale? El sabor que nos deja es muy cremoso, muy, aunque la vainilla custard le puede dar y la vainilla, no, pero es más bien una crema. Yo creo que es más bien una crema. Es pues eso, una crema sobre el New York Cheesecake, le da un poquito de sabor como a galletita, pero es más bien, pues eso, a mí me da más sabor a una crema, ¿vale? El conjunto total me lo deja, y el yogur griego pues me hace eso. Me hace tener más un sabor a cremoso, ¿vale? Muy cremoso sobre la vainilla custard y sobre la vainilla vina y gelato. Entonces deja una combinación así de vainillas muy cremosas, ¿vale? Es algo así, una vainilla muy cremosa. Bueno, esto es todo y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.